mucha gente nos ha pedido, ¿sabe? ¿Qué libro tengo que leer? ¿Qué recomiendan y tal? Es un tema, por así decir, inagotable. Y hay un estudio que hicieron en la Universidad de Estados Unidos donde que descubren qué pasa cuando uno lee poesía o un tipo de libro de poesía. Dice que ayuda mucho a meditar, a contemplar, a reflexionar, que inmediatamente se queda estimulado, ¿no? Esa parte, o sea, ayuda a estimular ese aspecto de reflexión, ¿no? Que a veces nos hace falta también, ¿no? Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. El día de hoy vamos a ver 10 libros que todo católico debe leer. Son sugerencias. Vamos entonces a empezar con este podcast que mucha gente nos ha pedido, nos ha sugerido, inclusive algunos libros de espiritualidad y tal. Estamos aquí con el padre Ricardo Juque. Salve María, padre Ricardo, bienvenido. Salve María, hermano Jonathan, qué alegría que esté participando, ¿no? En este podcast con este tema que, claro, es subjetivo. No queremos decir que estos 10 libros agote toda la maravilla, la riqueza que hay en la Iglesia Católica, pero son, como usted decía, sugerencias que también adaptadas a nuestro carisma, en fin, a la espiritualidad de aquellos que siguen nuestro canal. Entonces, yo creo que, si le parece, podemos comentar, aunque sea brevemente, o no sé si usted quiere explicar un poquito cuál es el sentido, la importancia de la lectura para nosotros los católicos. Claro que sí, padre. Vamos antes de entrar, rezar nuestra Ave María, pero es un tema muy interesante porque vamos a ver cómo la lectura ayuda no solamente al aspecto espiritual, sino también a nuestra parte humana, física, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, padre, por favor, recemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un saludo especial a todos nuestros seguidores, suscriptores, miembros del canal y a toda la gente que colabora y participa del apostolado de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio en el mundo entero. El padre Ricardo Juque, para los que no saben, pues es nuestro bibliotecario ahí en la Casa de Quito, en la comunidad. Entonces el padre no solamente es un muy buen lector, sino también es el que cuida el depósito de lectura de la comunidad allá. Y bueno, padre, empecemos viendo un poco este tema, que es un tema muy interesante. Mucha gente nos ha pedido, ¿sabe? ¿Qué libro tengo que leer? ¿Qué recomiendan y tal? Entonces muy interesante este tema. Es un tema, por así decir, inagotable. Usted mencionaba la biblioteca aquí de la comunidad. Necesitaría vivir 300 años para leer todos los libros, ¿no? Claro. La lectura es un alimento para el alma. No, es importante la lectura y sobre todo tener libros impresos, porque no podemos quedar dependientes de lo que es digital. Entonces, ahora, por ejemplo, hace un cierto tiempo hubo un gran apagón en Madrid y en España y Portugal fundamentalmente. Y las personas no sabían qué hacer porque no podían comprar, porque el supermercado no funcionaba, no podían repostar combustible, no podían leer porque no tenían, leían en aparatos digitales, no podían comunicarse por celular. Entonces salieron a las plazas a conversar, ¿no? O algunos, mira, aquí tengo un libro antiguo. Y entonces comenzaban a conversar, a leer, a interactuar y dijeron, oiga, qué interesante. Se me había olvidado la alegría que hay en compartir, en leer algo así con una calma que no sea en la electricidad del día a día, ¿no? Así es. Entonces es importante tener, me parece, en todo hogar libros escritos. Y en primer lugar, evidentemente, el libro por excelencia, ¿no?, de todo católico es la Sagrada Escritura, ¿no? Tenemos aquí una de las miles o cientos, digamos, de ediciones que hay de las Sagradas Escrituras. Y claro, tiene que ser una Biblia católica. Tengamos en cuenta que existen Biblias protestantes que Lutero, porque se le ocurrió o porque no le convenía, eliminó algunos libros, ¿no?, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento
y entonces son Biblias incompletas, ¿no? Así es. No sé si, Inclusive, padre, hay una costumbre bonita que algunos hogares católicos usted debe haber visto en las bendiciones de hogares y tal, que usted entra y tienen como que la Biblia en la entrada, ¿ha visto? claro, Tiene la Sagrada Escritura y es algo bonito. Desde luego, no solamente hay que marcar la presencia con el libro sagrado en la entrada, sino también hay que leerlo, ¿no? Y hay que saber leer también la Biblia, porque no es así nomás, padre, ¿no? ahí está. Es importante comprender que la Biblia primero tenemos que acercarnos a ella con un espíritu de humildad, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, no se trata de hacer una lectura como que si usted estuviese leyendo una novela, sino acercarnos a ella con un espíritu así de reverencia, de oración y hacer la vida, porque esa palabra de Dios tiene que repercutir en nuestra alma y repercutiendo cambiar nuestra vida, ¿no? Ayudar a otros. Muchos a veces tienen alguna dificultad, abren las Sagradas Escrituras y justo Dios les hace caer en el pasaje que en ese momento estaban necesitando. Es verdad que la Biblia tiene, en el Antiguo Testamento, están los libros históricos, ¿no? En donde es muy, por así decir, entretenido, ¿no? La lectura de la Biblia. Pero tampoco debemos pretender que es un libro al cual debemos leerlo así de corrido. Si alguien tiene esa intención o tiene esa apetencia, puede hacerlo. Pero sobre todo, comprender que es un libro que nos va a servir de alimento en cualquier circunstancia de la vida. Y Así es. justo en el momento en que la leamos, Dios va a querer inspirarnos algo distinto tal vez de un pasaje que ya conocemos, porque como es la palabra de Dios, de un Dios que está vivo. Entonces, puede ser que ese mismo pasaje lo leemos 10 años antes y después 10 años después o al año siguiente, por ejemplo. Y entre tanto tiene un sabor distinto y nos trae, por así decir, nos inspira, nos anima, nos da un mensaje en nuestra alma distinto del que nos dio hace un año. Monseñor John Clare siempre nos comentaba que un mismo pasaje, una misma lectura de la Sagrada Escritura, leída muchas veces, en cada una de esas ocasiones siempre habrá un aspecto diferente, porque como es la palabra de Dios hablándonos, tiene que haber apertura de alma, no. Si uno lo lee de forma mecánica, práctica y sin fe, pues no tiene todo el efecto, ¿no? Y hay una cosa interesante, padre, que a veces es poco comentado. Aparte de los libros históricos de la Sagrada Escritura, están los libros sapienciales, ¿no? Que tienen una riqueza y unos principios súper interesantes y una poesía, ¿no? Y hay un estudio que hicieron en la Universidad de Estados Unidos donde descubren qué pasa cuando uno lee poesía o un tipo de libro de poesía. Entonces dice que estimula el lado izquierdo del cerebro, ¿no? Y que sucede lo mismo con la música, claro, música bien elaborada, no cualquier tipo de música. Una música con armonía, una música de concierto, etc. Dice que ayuda mucho a la parte de la introspección, o sea, a la persona a meditar, a contemplar, a reflexionar, que inmediatamente se queda estimulado, ¿no? Esa parte, o sea, cuando uno empieza a leer un libro que tiene este carácter poético, o en este caso los libros sapienciales, como el libro de la sabiduría, etcétera, ayuda a estimular ese aspecto de reflexión, ¿no? Que a veces nos hace falta también, ¿no? Me parece interesante porque justo en ese aspecto de la psicología, que está relacionado con lo que usted comenta, cuando uno lee, va haciendo trabajar la imaginación. Porque, por ejemplo, uno está leyendo la descripción de una escena, entonces, no sé, una persona que sube a un barco, atraviesa el océano, y claro, el autor va describiendo y usted va componiendo la escena en su mente, ¿no? Según la riqueza interior que usted tenga, digamos. Pero cuando vemos una película, la trama y la escena ya se nos da y se trabaja menos la mente. Entonces es bonito que hasta por ese aspecto la lectura tiene un beneficio enorme para el ser humano, independientemente del beneficio evidentemente espiritual. Ahora, en relación a la Sagrada Escritura, hermano Jonathan, también me parece interesante que hay pasajes que no
comprendemos fácilmente o pasajes que aparentemente son contradictorios. Ahí no tenemos que apresurarnos, tenemos que tener en cuenta que como católicos tenemos que ver lo que la Iglesia interpreta de esto. No, el libre Así examen es algo que es propio de los protestantes, pero no de nosotros católicos que con humildad acudimos, en fin, a lo que la Iglesia en sus 2000 años de sabiduría ha ido, por así decir, las riquezas las ha ido puliendo, ¿no? Como unas piedras preciosas a través de los santos, doctores de la Iglesia, padres de la Iglesia. Pero como tenemos bastantes libros que comentar, le propongo el segundo, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay muchos catecismos, ¿no? Los catecismos está el Catecismo de San Pío X, el Catecismo de Ripalda, del Padre Astete, el Catecismo de Trento, en fin, hay cantidad de catecismos, pero en el año 83 el Papa San Juan Pablo II determinó hacer un catecismo adaptado a toda la riqueza de la Iglesia hasta ese momento, incluyendo, claro, el Concilio Vaticano II. Y después el Papa Benedicto XVI, de ese catecismo que es más grueso, hizo un compendio, ¿no? Y ese compendio es muy interesante porque es más, por así decir, más fácil de asimilar. Está hecho en base a preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, claro. Y es muy interesante, es muy fácil de conseguir en cualquier librería católica. Y claro, el catecismo es un libro de consulta, es un libro de aprendizaje que tenemos que tener en todo hogar católico también, porque, claro, podemos ir leyendo parte por parte, así metódicamente, pero también podemos leer, si tenemos una duda, vamos al índice, ¿no? También hay un índice por materias, ¿no? Entonces buscamos en el índice analítico. Entonces, por ejemplo, aborto. Entonces dice 470. Entonces vamos, ¿qué dice la Iglesia sobre este tema? Sobre la confesión, acto humano. En fin, está prácticamente todo lo principal que un católico debe aprender está en el catecismo de la Iglesia Católica. Y es muy claro, es muy fácil de entender. Como todos los catecismos, tiene 4 partes principales. La primera es la profesión de la fe. Entonces, ¿cuáles son las verdades de la fe? El credo, ¿no? ¿Qué nos enseña la Iglesia sobre Dios uno y trino, la creación del hombre, la primera caída, ¿no? Después, la segunda parte es la celebración del misterio cristiano. Entonces, son los sacramentos, la liturgia, ¿no? El oficio divino, la Santa Misa, en fin. Después, el misterio pascual, que es el que hemos conmemorado en esta Pascua, ¿no? Que es la encarnación, muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tercera parte, la vida en Cristo, es decir, la vida de un cristiano miembro vivo de la Santa Iglesia. Entonces, la vida moral, las virtudes, los mandamientos, los consejos evangélicos. Entonces, imagínense que, Padre, ¿cuál es la diferencia entre un mandamiento y un consejo evangélico? Está en el catecismo, está claramente explicado, ¿no? Explicado los 10 mandamientos y los consejos que, como nos enseña la Iglesia, no son obligatorios para todos como son los mandamientos. Después, la cuarta parte, la oración cristiana. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Cuál es su importancia? Las diferentes formas de oración. Entonces, este segundo libro es también fundamental, el Catecismo. Son 2 libros que tenemos que tener sí o sí en todo hogar católico. Y es interesante, Padre, porque hace parte de nuestra propia, del deber, ¿no? Hay un cierto deber que está unido al primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, que hay un deber del católico, del cristiano, del Hijo de Dios, de profundizar en su fe. O sea, el católico, el bautizado no puede estar, le bautizaron y listo, ya, yo solo no hago nada. No, tiene que haber un empeño, una disciplina, un amor, un entusiasmo que nace del amor a Dios, de profundizar la fe. Entonces, a veces hay católicos que somos muy pasivos, como que no vamos a misa el domingo y ya con eso más o menos sé uno que otro pasaje de la Biblia,
fui al catecismo de niño y bueno, más o menos aprendí los 10 mandamientos, más o menos digo porque si hiciéramos una encuesta de a quién sabe los 10 mandamientos y quién sabe todas las virtudes y todo, yo creo que no sé si todos aprobaríamos. Entonces es interesante esto, o sea, el católico debe hacer un esfuerzo fruto de ese amor a Dios, de conocer su doctrina, de conocer su palabra y como usted dice, son 2 libros que sí o sí deben estar acompañándonos en nuestras familias, en nuestra vida, ¿no? Así es. Después, claro, ya entramos en el aspecto más elegible, por así decir, subjetivo, pero que con todo cariño les recomendamos. Otro clásico de la espiritualidad cristiana, La imitación de Cristo. Es un Ah, muy librito, bueno. yo creo que muchos lo conocen, pero es un librito así realmente precioso. Fue hecho por un sacerdote alemán en el siglo XIV, el padre Tomás de Kempis, y se ha traducido a muchos idiomas. Hay en muchos formatos, algunos que son así de bolsillo, como este de aquí, ¿no? Algunos más Ujú. pequeñitos, pero se encuentra en cualquier librería y son meditaciones para el día a día. Es un libro que uno lo puede ir leyendo, digamos, son capítulos muy pequeños, se puede ir leyendo como inspiración para cada día, ¿no? Entonces, cómo se deben evitar los juicios temerarios, del camino real de la Santa Cruz, en fin, del desprecio de todas las criaturas para hallar al Creador. Es muy Ujú. fácil de leer, del buen régimen en las cosas exteriores y del recurso a Dios en los peligros. Y yo les aseguro que muchas preguntas que a veces nos vienen, ¿no? Padre, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué? ¿Cómo puedo combatir este vicio? ¿Cómo es? Están aquí contestadas. Son 3 libros con varios capítulos, ¿no? Y después un libro cuarto sobre el Santísimo Sacramento. Vean, por ejemplo, del examen de la propia conciencia y del propósito de enmienda. En fin, es realmente muy bueno. Entonces también les recomiendo Y tenerlo. Algunos lo tienen en el velador, digamos, y cuando antes de dormir ujú. leen un capítulo que se lee en 5 minutos, digamos, lo leemos y nos recogemos y vamos a dormir con en fin, con nuestra alma, por así decir, bañada, ¿no? Por esa suavidad de pensamientos sobrenaturales. Inclusive este libro tiene esta peculiaridad que muchísima gente hace esto, ¿no? De que el libro a veces no lo leen así en orden, sino cogen el libro y lo abren, ¿no? Entonces donde caiga la página es como que la frase que Dios me quiso decir en ese momento. Y a veces ni siquiera es desde el inicio del capítulo, es un párrafo y es tan interesante el libro de Kempis, que muchos lo conocen, que la persona abre. Oiga, esta es la frase que estaba necesitando. Entonces, en ese sentido, ayuda mucho hasta el que no consiga leerlo de corrido, irlo abriendo así de vez en cuando, siempre da algún consejo, ¿no? Así es. Alguna frase, alguna señal de Dios. Y Ajá. que nos lleva justamente, como es el título del libro, a imitar a nuestro Señor Jesucristo, es decir, conformarnos según su Sagrado Corazón. Y hablando del Sagrado Corazón, un libro también que les recomiendo, que una vez me recuerdo un joven que estaba conociendo la obra del doctor Plinio, él le dijo, hijo mío, yo le recomiendo leer un libro que se titula Un llamamiento al amor. Ah, sí. Es un libro escrito, o sea, dictado por una religiosa, Sor Josefa Menéndez, del inicio del siglo XX. Ella falleció en 1223, si mal no recuerdo, una monja española que entró a una congregación francesa y el original está en francés, ha sido traducido a muchos idiomas. Ella vivió solo 4 años en la congregación, falleció muy joven, pero entre tanto, prácticamente a diario, el Sagrado Corazón se le manifestaba. Y a veces estaba barriendo, ¿no?, la comunidad, y el Sagrado Corazón le decía, hija mía, ven que quiero hablar. Y entonces ella iba a la celda. El Sagrado Corazón tiene cantidad de revelaciones, incluso tiene mensajes del Sagrado Corazón, le comenta cómo fueron sus sufrimientos,
¿no? Durante la pasión, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un trecho muy, muy bonito de cuando nuestro Señor Jesucristo fue abofeteado, ¿no? Y después abofeteado en el tribunal, ¿no? En la casa de Caifás. Y entonces le dice, refiriéndose a San Pedro, la negación de San Pedro: ah, Pedro, ¿juras que no conoces a tu maestro? No solo juras, sino que, interrogado por tercera vez, respondes con horribles imprecaciones. Almas escogidas, ¿no sabéis cuán doloroso es para mi corazón, que se abraza y se consume de amor, verse abandonado de los suyos? Entonces, así, es muy suave de leer y tiene trechos muy bonitos sobre el perdón del Sagrado Corazón de Jesús, la alegría que Él tiene Ujú. en perdonar, la bondad infinita de ese Sagrado Corazón, que no solo nos ha creado, sino que nos ama de tal manera que ha muerto en la cruz, ha dejado que su corazón sea traspasado por amor a nosotros, para dar, por así decir, más cabida, ¿no?, en su corazón a cada uno de Ujú. nosotros. Y es interesante que este libro, Llamamiento al Amor o Apelo al Amor, que también hay algunos le ponen este nombre, eh, el Sor Josefa Menéndez no es que era la monja más ejemplar y más entusiasmada en ese sentido. A veces era una religiosa complicada y que inclusive le llegó a decir, pero Señor, ¿por qué a mí? O sea, yo yo no, casi que no quiero en el fondo, no, no, no. Entonces le dice, es que yo recorrí el mundo entero y no encontré a alguien más miserable que tú. Sí, O sea, en la línea de cómo Dios no importa nuestras miserias, sino Él está continuamente llamándonos, ¿no?, a que acudamos a Él, porque en la medida que nos acerquemos a Él, toda miseria, todo error, todo pecado desaparece, ¿no? Entonces, ese libro es un libro que ayuda mucho a la confianza, estimular mucho la confianza en el corazón de Jesús, Padre. Muy interesante. Entonces, ahora ya vamos, mire, para hacer un poco de recuento, vamos a algunos libros. Vamos a la Sagrada Escritura, el Catecismo, el libro de Kempis, el de la Imitación de Cristo, y vamos en el cuarto libro, que es el Llamamiento al Amor, y vamos, Padre, al quinto libro. este es un clásico también de la Mariología, y que yo creo que la mayoría o casi todos conocen, de los que participan activamente en nuestro canal, que es el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Claro, hablar sobre el tratado sería, digamos, sería, en fin, todos o muchos por lo menos han hecho la consagración a Nuestra Señora y se han preparado, ¿no?, de acuerdo a el Tratado de la Verdadera Devoción. Pero es tratado, ¿por qué? Porque en el fondo es un resumen de todo lo que se puede decir de Nuestra Señora, pero un resumen hecho con tanta elevación, con tanto amor, de una manera tan, tan fabulosa, que siempre lo podemos tener a mano e ir leyendo, ¿no? Entonces, en la introducción ya San Luis dice: es por la Santísima Virgen que Jesucristo vino al mundo, y es también por ella que Él debe reinar en el mundo. Entonces, Fenomenal. lo que nos habla el tratado ya nos prepara para esas gracias del reino de María, de ese reinado del Inmaculado Corazón de María, que será hecho como con quienes, con aquellas personas que somos tal vez en nuestros tiempos con una voluntad más débil, más quebrados incluso psíquicamente, pero entre tanto, por ese vínculo de la sagrada esclavitud a Nuestra Señora, somos revestidos, cubiertos por su gracia. Es la gracia, ¿no?, de la sagrada esclavitud. Cuando el doctor Mm. Plinio Corrado de Oliveira, en su juventud, él estaba queriendo encontrar un libro que le ayudase a aumentar la devoción a Nuestra Señora. Y fue a una librería, no tenía mucho dinero, tenía para comprar un libro nada más. Encontró un libro que estaba muy bien empastado, de un autor que no conocía, que era el beato Luis María Griñón de Montfort. Todavía en esa época no había sido canonizado. Esto sería el inicio del siglo XX, en 1920 y poco, ¿no? Y Ujú. entonces ahí lo comenzó a leer con transportes de alegría, porque este es el libro que yo Mm. necesitaba. Y lo leyó
y en su misma habitación, después de terminar de leerlo y de hacer los ejercicios preparatorios, hizo la consagración a Nuestra Señora y nos incentivó esta devoción, que es la devoción perfecta, ¿no? Como nos dice San Luis María Guiñón de Montfort, de todas las devociones a la Virgen, es la más alta, la más perfecta, y nos enseñó y nos formó según esta espiritualidad de la esclavitud mariana. Entonces, también es un libro que les recomiendo vivamente que tengan siempre a la mano, siempre en sus hogares. Y es interesante el tratado, padre, porque justamente dice de la verdadera devoción. Ahí San Luis habla de las falsas devociones, etcétera. Pero yo creo que todo aquel que se considere devoto de la Virgen, que ama a la Virgen, tiene que leer el tratado. O sea, sería una espiritualidad mariana muy incompleta el no leer el tratado de verdadera devoción. Y es un libro, padre, que quedó escondido, ¿no? Así muchos siglos. O sea, San Luis María, 1700, antes de la Revolución Francesa, lo escribe, y ese libro queda escondido, queda guardado, queda reservado para siglos futuros, ¿no? Creo que un discípulo de él más adelante lo encuentra. En un baúl, 100 años. Y no sé si había algún tipo de profecía, alguna cosa en esta línea que el propio santo decía que esto iba a quedar escondido, Sí. ¿no? El mismo San Luis lo profetiza. Exactamente. Entonces, y ahí viene el libro del tratado, que es una maravilla que hay que leerlo, claro que sí. Y después, hermano Jonathan, dentro de nuestra espiritualidad hay un santo muy importante y muy desconocido. Justamente en la en la última aparición de Nuestra Señora en Fátima en octubre, en el tercer misterio, que eran los misterios gloriosos, aparece San José con el niño Jesús bendiciendo al mundo, indicando, ¿no? El doctor Plinio comentaba esto, que esa aparición de San José mostraba la importancia que San José tendrá justamente en los tiempos futuros. Y entonces por eso, de los libros que existen de San José, no conozco uno tan bonito como este. San José, ¿quién lo conoce? Es un libro escrito por Monseñor Ronclá, nuestro fundador, y es muy, muy, muy bonito porque va escribiendo, describiendo la vida de San José. Es una pequeña biografía, pero con hechos inéditos de la juventud, de la infancia de San José, de su matrimonio con la Virgen, de las pruebas por las cuales pasó, de la altísima misión que él tiene en nuestros días, no solo que ha tenido a lo largo de la historia, cuáles fueron sus pruebas interiores, su confianza. Es el santo, ¿no? Dice Monseñor Ron, el santo de la confianza. Y tiene una bibliografía, quiero decir, amplísima. Son como 20 páginas de bibliografía. Por tanto, es un libro que ha sido fruto de un estudio josefino, por decirlo de alguna manera, muy amplio y que es muy fácil de leer, porque como todos los libros de Monseñor Rom, están llenos de una doctrina muy segura, muy densa, pero al mismo tiempo muy asimilable, porque es todo con ejemplos, con hechos de la vida de San José, y es una forma de acercarnos a San José para nuestras generaciones, es decir, suave, digerible, en fin, simpática. Yo les recomiendo mucho también que, bueno, en cualquier casa de los heraldos del Evangelio, o en fin, de alguna manera lo consigan, ¿no? y puedan leer. San José, ¿quién lo conoce? Así es, muy, muy interesante, padre. Allá tenemos a la Virgen y tenemos a San José. Este sería el sexto libro, ¿no? Ahora vamos al séptimo libro, padre. Sí, estábamos hablando, ¿no?, de los libros de la Santísima Virgen. Y hay un libro que precisamente habla de Nuestra Señora, que está dividido en 3 tomos, que es un libro escrito también por Monseñor Rom, que se llama María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, ¿no? Yo lo tengo aquí en la edición en portugués, pero bueno, está también en español. Es un libro también maravilloso en donde está compuesto de 3 tomos, ¿no? El primero habla mucho de Nuestra Señora del Buen Consejo de Llenasano. Justamente el Papa León XIV, cuando fue la primera salida de él
del Vaticano fue a visitar a Nuestra Señora del Buen Consejo, a pedirle su amparo, su auxilio, su consejo, ¿no? En esa Ujú. misión que él decía tan importante que Dios me ha colocado, me ha dado. Y claro, el Papa siempre fue muy devoto de Nuestra Señora del Buen Consejo, que es, por así decir, la patrona o una de las principales devociones de los agustinos. Y Monseñor Rom, ya incentivado por el doctor Plinio, siempre tuvo una devoción enorme a Nuestra Señora del Buen Consejo. Siempre que iba a Roma, pasaba por el santuario, a veces se quedaba un día, 2, hasta 3 días en oración de quietud, escuchando lo que Nuestra Señora quería decirle, Ujú. rezando, claro, pero sobre todo colocándose en una actitud de escucha, como una página en blanco, aquello que Nuestra Señora quisiera decirle. Y en este primer tomo narra todas esas relaciones del alma de él con la Santísima Virgen y particularmente con Nuestra Señora del Buen Consejo. El segundo tomo, ¿no? Los misterios de la vida de María, ¿no? Un camino de luz y de gloria. Mm. Toda la historia de la Santísima Virgen, desde bueno, su concepción, ¿no? En el seno de Santa Ana, su infancia en el templo, las batallas en el templo, Mm. después el matrimonio con San José, la vida, el huido a Egipto, la vida oculta en Nazaret. Es lindísimo porque son todos hechos así, narrados, con detalles, con cosas inéditas, que también es no solo fácil de leer, sino que súper atrayente. Y el último tomo de esta colección de 3 libros, ¿no? María, eje de la historia. Entonces, este tercer tomo es de una sublimidad realmente impresionante porque nos narra el papel de Nuestra Señora a lo largo de la historia, las prefiguras que han habido de ella a lo largo de la historia y el papel de Nuestra Señora en estos tiempos y en los tiempos que estamos viviendo y que Dios mediante nos tocará por lo menos de alguna manera participar de esas gracias que son esas gracias mariales, de ese triunfo del Inmaculado Corazón de María. Son 3 libros que muestran ese profundísimo amor de Monseñor Ronclá por Nuestra Señora, esa unión de alma que él tiene, ¿no? con María Santísima. Y, en fin, son 3 libros que yo les recomiendo leer, Ujú. degustar, compartir, comentar, porque son realmente maravillosos. Hay una cosa interesante, padre, es que uno de los beneficios que nos da la lectura es justamente el recuerdo, nos da una memoria, como usted hablaba al inicio, episódico, o sea, como que uno leyendo va haciendo una composición de lugar, ¿no? También, claro, nos ayuda muchísimo al aspecto de la asociación emocional, ¿no? La persona, sus emociones las ordena, la lectura, ¿no? Ordena o desordena, porque si es una lectura mala, pues evidente que es mal. En ese sentido, padre, es interesante porque es difícil para los que, pues, no tenemos esta gracia de ver a la Virgen, ¿no? Hay videntes que sí, pues los pastorcitos de Fátima y Santa Bernardita han tenido esta dicha inmensa de contemplar a la Virgen, de poder como que construir, ¿no? A la Virgen de una visión real de ella, ¿no? Esta visión real de la Virgen muchas veces se da por una gracia especial con ella, por un milagro, pero en el hecho de uno leer, ¿no? La vida de la Virgen, uno como que crea una composición real, ¿no? De cómo es ella, de sus grandezas, porque hoy en día vivimos en un mundo donde que lamentablemente se desprecia a veces a Nuestra Señora. No digo solo desde el mundo protestante, a veces el mundo católico, ¿no? Donde se dice, no, la Virgen fue una mujer como cualquiera, ella era como no sé qué. No, entonces estos libros nos ayudan justamente a nosotros a construir aquí y aquí en el corazón la verdadera imagen de la Virgen, ¿no? Ese fue el principal deseo de Montsullón, de que los católicos tengamos una visión que nace del amor, pero una visión real y también en función de muchas videntes, ¿no? De Ana Catalina Emmerich, de Sor de María de Jesús Ágreda, etcétera, que han escrito mucho de la vida de la Virgen y que Montsullón también pues
ha sacado estos libros con esa iniciativa, o sea, con ese deseo, ¿no? De que las personas puedan construir una verdadera imagen y visión de quién es la Santísima Virgen, ¿no? Eso también es bien, bien interesante. Me parece muy apropiado eso que usted dice porque esa deformación existe. Y es una deformación que no es simplemente de nuestros días recientes, sino que viene desde muchos siglos atrás. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un proceso revolucionario para ir deformando nuestra mentalidad católica. Y justamente por eso es en este sentido que el hermano Jonathan mencionaba, ¿no? De lucha, de tener una fe que no solo se nutra, sino que aprendamos a defenderla, que sepa defenderse. Hay un libro que les recomiendo vivamente. Tal vez algunos lo conocen, es Revolución y Contrarrevolución, del doctor Plinio Correa de Oliveira. Este libro es una edición que han hecho los Heraldos del Evangelio, ¿no? Y que es conmemorativa del 65 aniversario, ¿no? de la primera vez que salió a luz este libro, que fue justamente en 1960. Entonces son 65 años, es una edición conmemorativa, ¿no? Ilustrada, en fin, es realmente muy bonita, ¿no? Es realmente maravillosa. Y en este libro, es un libro en el cual el doctor Plinio comenta cómo hay una crisis que establecida en el alma humana, que él explica algo que es muy novedoso, cómo es una crisis que está incentivada por dos pasiones desordenadas, el orgullo y la sensualidad, ¿no? La lujuria, la impureza. Entonces, estas dos pasiones, una vez desencadenadas, van determinando un proceso que ya lleva 5 siglos. Y él lo va comentando, comienza, ¿no? Con la revolución protestante. Él llama de primera revolución, ya de alguna manera preparada por el Renacimiento, el humanismo. Después la Revolución Francesa, ¿no? Que también es una manifestación a su vez de igualitarismo y de desenfreno de todas las pasiones. Después la Revolución Comunista, también ya así como el protestantismo buscaba una iglesia que no tuviese jerarquía, no hubiese una iglesia discente y otra docente, es decir, no hubiese una diferencia entre la jerarquía y el laicado, eliminar por tanto el Papa, los obispos, los cardenales, en fin, todo lo que sabemos de la Revolución protestante, ese mismo igualitarismo, bueno, y en materia de sensualidad, eliminar el celibato, ¿no? Permitir el divorcio. Y después viene la Revolución Francesa también, ese igualitarismo manifestado en la destrucción de la nobleza, del orden social que existía, que venía, ¿no? de la Edad Media, también costumbres inmorales, ¿no? Como hubo en la Revolución Francesa. Y bueno, el comunismo, ese mismo igualitarismo manifestado en la eliminar la propiedad privada, ¿no? Divorcio, aborto, en fin, todo cuanto sea en materia moral, desenfreno total. Y después él hablaba esto ya lo añadió el doctor Plinio en una edición posterior, la cuarta revolución que él llamaba, que era la revolución hippie contestataria, en donde ya es una revolución donde el igualitarismo no se da ni siquiera en las estructuras también, pero se da en el interior de cada persona, en donde ya el hombre no se dirige por su razón, que a su vez determina lo que la voluntad debe hacer y la voluntad manda a los sentidos, ¿no? Sino que no, es la imaginación al poder, prohibido prohibir, ¿no? Como esos lemas de la Sorbona. Es el mundo en que vivimos. Yo hago lo que me da la gana, nadie me manda, yo pienso así, sí, es mi forma de pensar, yo vivo como a mí me gusta, etcétera, etcétera. Es el mundo en que vivimos. Exactamente. Y ya el doctor Plinio apuntaba una quinta revolución, que es el satanismo. Porque en el fondo él mismo explicaba, ¿no? Cómo el fin del comunismo no es la dictadura del proletariado, era la anarquía, es decir, un mundo en donde no exista autoridad.
Y después el doctor Plinio va mencionando cómo esa revolución, algo también novedoso, comienza en las tendencias desordenadas del hombre que después se transforman en ideas y después en hechos, ¿no? Entonces, es muy importante la lectura de este libro y vean que el padre Anastasio Gutiérrez, que es un cordimariano, ¿no? de San Antonio María Claret, ¿no? De la congregación que San Antonio María Claret fundó, él, no les voy a leer todo, en fin, un comentario que él hace a este libro, ¿no? Es un parecer que él hace de este libro. Él dice, en suma, me atrevería a decir que es una obra profética en el mejor sentido de la palabra. Más aún que su contenido debería enseñarse en los centros superiores de la Iglesia para que al menos las clases elitarias tomen conciencia clara de una realidad aplastante de la que creo no se tiene clara conciencia. Entonces, en el fondo, él recomienda que sea materia de estudio de los seminarios, de las universidades católicas y, claro, de todo católico culto. Y, en fin, un católico que quiera formar su fe en un sentido de saber defenderla y de no dejarse engañar por esta revolución anticristiana que está como que difundida por todas partes, como un gas, ¿no? Mortífero que nos va intentando hacer que nuestra fe, por nuestra vida con formas revolucionarias, se vaya debilitando y hasta vaya desapareciendo. Entonces, es otro libro que les recomiendo vivamente, Revolución y Contrarrevolución, del doctor Plinio Correa de Oliveira. Así es, el doctor Plinio decía que era el libro cabecera de todo heraldo del Evangelio. Bueno, lo es, ¿no? Todos lo estudiamos profundamente a lo largo de nuestra vida, ¿no? De vida religiosa y tal, sobre todo en los inicios, siempre está muy presente el RCR, como le llamamos en nuestro lenguaje interno, ¿no? Que es la sigla, ¿no? Revolución y Contrarrevolución. Bueno, al Padre. ¿Qué otro libro más? Vamos al libro número 9. Todo esto que hemos comentado, lecturas, en fin, de distintos tipos, digamos, sin la oración, por más que las lecturas nos ayuden a alimentar nuestra alma, sin la oración no perseveramos. Y por eso les recomiendo también un libro pequeñito, muy fácil de leer y muy bueno, que es La oración, el gran medio de salvación, de San Alfonso María de Ligorio, un misionero, ¿no? Fundador de los redentoristas y un hombre, en fin, que tenía un conocimiento de la moral muy grande, uno de los grandes moralistas de la Iglesia. Pero entre tanto, a la hora de escribir, escribía con una sencillez. ¿Por qué? Porque él lo que quería era hacer bien a las almas. Hay otro libro de él, hay varios, ¿no? Pero bueno, Las Glorias de María, por ejemplo, que son muy bonitos, muy fácil también de leer. Son libros de un misionero que quiere hacer bien a las almas. Y él nos dice, ¿no? Que la oración, el que reza se salva, el que no reza se condena. Esa es una afirmación así muy característica de este libro, que podemos resumirlo también en esta frase, ¿no? que él colocó. Y entonces nos habla de la importancia de la oración, la necesidad de la oración, la eficacia de la oración, como ninguna oración es desatendida, las condiciones de la buena oración y los fundamentos de nuestra confianza. ¿Dónde está nuestra confianza? Justamente en esa capacidad que tenemos de rezar. Porque el que reza, dice San Alfonso, él pide como un mendigo. Es decir, no pide en función de sus méritos, no pide en función de de lo bueno que pueda hacer. No, él pide como un mendigo. ¿A quién? A Dios, el cual quiere y puede darle todo, pero fruto de una súplica, ¿no? Fruto de un pedido lleno de confianza, de humildad y de perseverancia. Entonces, este librito también les recomiendo vivamente que lo lean,
en fin, lo divulguen y lo tengan en su hogar. Oración, gran medio de la Sí. salvación. San Ignacio de Loyola, él se convirtió porque en su casa, donde él estaba convaleciente Ajá. después de la batalla de Pamplona, donde quedó, en fin, lisiado, ¿no? de una pierna, se le acabaron los libros de romances de caballería y comenzó a leer las vidas de los santos, pues no tenía otra cosa que hacer. Ujú. Fueron meses que pasó ahí en cama y leyendo la vida de los santos recibió una gracia de conversión. Dijo, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y ahí comenzó, ¿no? la conversión de San Ignacio y bueno, y la gran obra que él ha realizado en la iglesia. Así es. Uno ve cómo la lectura, pues, acaba en cierto sentido siendo una forma de oración también, ¿no? Inclusive hasta la lectura que no necesariamente sea de temas estrictamente religiosos. Por ejemplo, puede ser un tema de historia, puede ser un tema de cultura, en fin. Pero si uno lo hace con elevación de alma, ¿no? Uno lo hace con, con una disposición recta, honesta, acaba siendo una forma de oración, porque la persona está elevando su alma a Dios, elevando su espíritu a algo superior, está nutriéndose, ¿no? de esto. Entonces es importante, ¿no? La lectura en todo el sentido de la palabra, o sea, no solamente espiritualidad. Y también, Padre, están los ejemplos de los santos, ya que usted hablaba de la conversión de San Ignacio. Claro, en ese sentido, hermano, Jonathan, queríamos recomendarle un libro que entra algo de subjetivo, pero a mí me encanta, que es Historia de un alma, de Santa Así es. Teresita del Niño Jesús. Claro, es la vida, como usted decía, ¿no? de la vida de los santos, pero contada por ella misma, contada con una riqueza de detalles, ¿no? Un alma femenina, ¿no? Que va contando los sentimientos que pasaban por su alma, los deseos, cómo repercutían las cosas, las personas, y nos habla de un camino que es la conocida como la infancia espiritual, que es un camino muy propio a nuestra generación. Es decir, nos sentimos débiles, sentimos que no tenemos fuerza, pero sintiéndonos amados, tenemos la fuerza para caminar hacia la santidad, digamos, hacia ese rumbo sobrenatural. Ella cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando era niña, tenía que subir una escalera de la casa donde vivía con sus padres. Eran 5 hermanas, todas entraron a la vida religiosa y entonces tenía que subir la escalera y le daba miedo porque estaba gateando, no había todavía aprendido a caminar, era muy pequeñita. Y la madre arriba, en la parte superior de la escalera, la miraba y le sonreía. Y ella decía, esa sonrisa de mi madre fue lo que me dio la fuerza para subir esa escalera que parecía una proeza inalcanzable para mi corta edad. Y así va contando detalles lindísimos de cómo fueron las pruebas por las que ella pasó, también cómo se sentía amada por nuestro Señor Jesucristo. Cuenta, por ejemplo, cuando entró al Carmelo en Lisieux, en Francia, cómo le pidió, cómo le dijo, le manifestó a nuestro Señor Jesucristo cómo le gustaría que ese día nevase. Y no era una época en que nevaba en Francia. Y Jesús, nuestro Señor, le regaló al final, después de la profesión, que ese día cayese la nieve. En fin, ahí va contando. No tendríamos así tiempo para leer algunos trechos. Hicimos un programa, ¿no? sobre Santa Teresita del Niño Jesús, Así es. en donde justamente con el hermano Jonathan comentamos varios aspectos de este libro. Pero, como decíamos, la vida de santos o la historia, en fin, no simplemente tienen que ser libros religiosos, por eso hemos escogido alguno como el caso de Revolución y Contrarrevolución, que es profundamente, por así decir, católico, pero habla sobre un tema de una crisis en el alma, pero en la sociedad, ¿no? Es algo con una amplitud más grande. Pero no sé, hermano Jonathan, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Me gustaría Así es. preguntarle a usted qué está leyendo ahora, digamos.
O no sé, si algún libro que le haya impactado más. Sabe que, bueno, hay muchos libros, ¿no? Intentar poner, inclusive yo creo que mucha gente va a decir, oiga, se olvidaron de colocar este y este. Claro, hay muchos libros que tocan también a nuestra sensibilidad y también que Dios nos los ha enviado en momentos determinantes de nuestra vida espiritual, ¿no? Hay muchísimos libros. Bueno, aquí en Chile pues he leído mucho de Santa Teresa de los Andes, ¿no? Ujú. Sus cartas, su vida, en fin, muchísimos libros. Pero hay un libro, hay varios libros, por lo menos así, como para decirlo por encima, muy interesantes, por ejemplo, que ya lo comentamos en un podcast también, que es muy interesante, que es Sola con el Solo, que es de un poco de la vida de la hermana Claire. Ah, sí. Es un libro muy interesante, yo creo, y habla de la vida y la conversión de la hermana Claire, etcétera. Es muy interesante yo creo que para la generación nuestra, para el mundo de hoy, cómo un alma pues puede salir, ¿no?, de las profundidades del pecado y cómo con la lucha, con la fe, con la confianza puede llegar a santificarse, ¿no? Es muy interesante la vida de la hermana Sí. Claire. Hay otro libro que es un poco más psicológico, que es muy interesante, que es de C.S. Lewis, que es de Cartas del Diablo a su sobrino. No sé si usted lo ha visto. Sí. Que es un libro súper interesante, que son 31 cartas que habla un demonio más viejo, le escribe a su sobrino de qué debe hacer para perder a una persona, ¿no? Y luchar contra el enemigo. Pero son muy interesantes porque son pasos de cómo a veces en pequeñas cosas sutiles, bien pequeñitas, nuestra vida de católicos nos lleva al mal, ¿no? Si uno no tiene cuidado. Entonces le enseña cómo tiene que tentar. Es muy interesante, pero apenas lo enuncio. Y bueno, podríamos, como le digo, padre, decir muchísimos libros que son muy interesantes y que cada uno debe... No sé, padre, ¿usted tenga algún libro que está fuera de esta lista? Así un poco para que nos comente. Yo creo que ya terminamos. Mire, a mí me atraen mucho los libros de batallas. Ah, bueno. Sí, siempre me han gustado. Y justamente ahora estoy leyendo un libro muy bueno de un autor que escribe fabulosamente bien, muy profundo, muy entretenido. Usted comienza a leerlo y casi que no termina, ¿no? O sea, casi que no consigue cerrar el libro e ir a descansar, que es Luis de Bol, ¿no? Y Luis de Bol, es muy buenísimo. bueno. Y estoy leyendo un libro. Tiene muchos libros, muy buenos en general. Sí, Escribe muchos libros, es sí. muy bueno. Ujú. Y estoy leyendo uno que se llama El último cruzado, que es la vida de Don Muy Juan de bueno. Austria, ¿no? Excelente. Hermano de Felipe II, hijo natural de Carlos V, pero un hombre de un fuego, de un entusiasmo, de un deseo de defender la fe, de luchar por la iglesia. Fue justamente el triunfador de la batalla de Lepanto. Así es. Anoche estaba leyendo la batalla de él en las Alpujarras, ¿no? En Granada, en el sur de España, contra los moriscos que se habían levantado en fin, con ayudas que habían recibido de Argelia, de Túnez, en fin, de los musulmanes del norte de África y también de Turquía. Y bueno, es impresionante ver cómo él, que era, por así decir, el sucesor, el que le correspondería la corona de España, se mete en la batalla, arriesga la vida para salvar al abanderado, en fin, salvar a otros soldados, en fin, y arrastraba por su ejemplo a cantidad de otros nobles y, en fin, soldados. En fin, es muy bonito, es una figura realmente entusiasmante. Pero bueno, así tendríamos mucho. Sí, nos podríamos quedar conversando. Sería interesante que nos coloquen también en los comentarios qué libros les gusta, qué libros recomiendan y tal, porque claro, libros hay muchísimo. Sí. Pero también, padre, yo creo que sí, antes de terminar vale la pena decir esto, que hay que tener cuidado con los libros también, porque los libros también pueden levantar en nuestra alma la imaginación, por la imaginación, y también hay un libro malo puede también influenciar en nuestra sensibilidad. O sea, es importante tener cuidado con las cosas que uno va a leer, ¿no? Eso también hay que ponerlo, me parece que subrayarlo bastante. Muy bien, me parece excelente. Y también, claro, los padres de familia en sus hogares deben cuidar que no entren malos libros, así como cuidamos que no entre por internet o por el celular, etcétera, cosas malas. También debemos cuidar que no entren malos libros, si bien que es más fácil controlar
los libros que uno tiene en la casa que lo que entra por internet. Entonces, tengamos una buena variedad. A veces son novelas, no sé, de Julio Verne. Viaje al mundo en 80 días. De estos que habla del viaje al centro de la Tierra, ¿no? O el submarino. No sé. Sí. Cantidad de libros que existen que son interesantes y son formativos también para la juventud, pero que debemos seleccionar. Muchísimas gracias, Padre, por su tiempo y bueno, le hemos dado una pasadita a algunos libros interesantes, una parte, ¿no? Queda para un próximo 10 libros más, quién sabe. Le agradecemos muchísimo, Padre, por su tiempo. Gracias a usted, hermano Jonathan. Vamos a rezar entonces una salve y les damos la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María, Padre Ricardo. Salve María a todos los que nos han acompañado en este podcast y nos vemos en una próxima transmisión, si Dios lo quiere. Salve María.